Revel advirtió una y otra vez en contra de la perversión en el uso del lenguaje. Nos advirtió en contra de la utilización del lenguaje para ocultar la realidad, para manipularla, en lugar de utilizarlo para mostrarla y comunicarla. Ese mecanismo lo conocemos muy bien. Es la manipulación en el uso del lenguaje que sirve, por ejemplo, para denominar proceso de paz a la negociación política con unos terroristas. Es el mecanismo que permite definir como alto el fuego permanente lo que solo es una tregua parcial utilizada por una banda para rearmarse. Es el que se usa para presumir la verificación de ese supuesto alto el fuego cuando lo que se ha hecho realmente es cerrar los ojos y mirar para otro lado. Esa es, en último término, sostenía Revel, la explicación de la crisis de la izquierda en el mundo: haber perdido la práctica de la libertad, y no solo por culpa de la represión que le infligía el adversario, sino por haber hecho suya la convicción suicida de que la eficacia es incompatible con aquella. Europa no se gusta a sí misma, ha dejado de creer en sí misma y ha empezado a tener un complejo de inferioridad ante el resto del mundo. Es decir, quizás, y esto es más del siglo XX, por una especie de complejo de culpa de ciertas cosas que Europa ha protagonizado en los siglos XIX y XX, y entonces, pues, al dejar de creer en sí misma, ha generado un vacío que está siendo ocupado, pues, por otro de los fantasmas de toda la historia europea, que es el fantasma del otro. Y el otro en la historia europea está clarísimo: el otro es el musulmán. Tampoco me preocuparía en exceso que hubiera un ánimo totalitario, es decir, si además no fuera acompañado de un instrumento tan persuasivo como es la utilización de este terrorismo absolutamente indiscriminado que practica la yihad islámica, y todo ello frente a una sociedad enormemente débil, es decir, incapaz de dar una respuesta firme y contundente a este desafío, ¿no? Lo que comprobamos, en fin, es que Europa, no digamos ya España, que quizás es la primera por este camino de una alegre disolución, lo que Europa se trae entre manos es un juego bastante suicida, y sus democracias bien pueden perecer a manos de algo que viene de ellas mismas: la palabrería, las habladurías y las abstracciones. El resultado de estas negociaciones europeas durante 4 años, ¿cuál ha sido? Pues que Irak ahora ha perfeccionado todos los elementos del ciclo nuclear, la conversión del uranio, enriquecimiento hasta cierto punto del uranio también, y prácticamente Irán ya tiene casi en sus manos la producción de armas nucleares. Solo le faltan recursos para conseguirlo ya definitivamente. Y además también vemos que la Unión Europea, sus representantes en el Consejo de Seguridad, pues han trabajado activamente para, aguar y debilitar las sanciones contra Irán. Ya era malo que los rusos y los chinos estuvieran quitándole fuerzas al Consejo de Seguridad, pero es que además la diplomacia europea nos ha llevado también a lo mismo. Y yo creo que la gravedad de los problemas internos que ha creado el presidente de nuestro gobierno, con la ruptura de los consensos básicos, la convivencia constitucional y el consenso antiterrorista, a veces nos hacen olvidar la trascendencia que tiene ese giro de 180 grados que le ha dado a la política exterior. La ruptura prácticamente total con los Estados Unidos, alejamiento de las potencias europeas, de Francia, de Alemania, del Reino Unido, y desaparición absoluta de España en las decisiones de la Unión Europea. Alineamiento con Chávez, con Evo Morales, con Daniel Ortega o con Correa en Ecuador. Y creo que lo he dejado traslucir a lo largo de la intervención. La ambigüedad moral con la que el gobierno de Rodríguez Zapatero se plantea su política exterior es un calco de la ambigüedad moral con la que afronta la política interna.
Estamos en una situación muy parecida y hay que contestar una y otra vez. Y no puedo subrayarlo bastante, la similitud entre los dos países en este sentido. Ambos hemos tenido que enfrentarnos no solo al islamismo, que sigue ahí, sino a la IRA nosotros y a la ETA ustedes. Y tengo que decirlo una y otra vez, por favor, que nadie les dé lecciones. Nadie, y por supuesto no sigan nuestra experiencia, porque si lo hacen, ETA se va a hacer con este país en poco tiempo. No. Deben acabar con eso ahora, porque si no van a acabar en una situación como la que tenemos nosotros. Uno de los hombres más sangrientos de Europa es ahora el segundo de a bordo en el Estado irlandés. Un antiguo terrorista. O sea que no sigan nuestro ejemplo, no sigan nuestro ejemplo. Y con el inicio del siglo llega una nueva época. Fukuyama dijo fin de la historia. ¿Qué es esto? El retorno de la historia, el retorno de la izquierda. Se le da diferentes rótulos y nombres. Yo le llamo la era Tarzán por lo siguiente. En las películas de niño que veía, Tarzán le decía a la dama, tú Jane, yo Tarzán. Hoy políticamente en muchos de nuestros países se puede decir tú pobre, porque él, neoliberal, imperialista, corrupto, de partido, y yo Tarzán, vengo a salvarte. Una negociación siempre favorece a una organización terrorista y debilita siempre la democracia. Pero si esta negociación política se realiza en el marco de una ofensiva nacionalista sin precedentes, que es la que vivimos en España, de un proyecto de cambio de régimen, entonces la negociación se convierte lisa y llanamente en una operación suicida para una nación, porque convierte a ETA como gran protagonista de la política española. Zapatero tiene un modelo de sociedad sin valores, una sociedad progre, una sociedad caracterizada por el todos contra el PP, una sociedad débil que garantice supervivencia en el gobierno durante muchos años, porque solo debilitando nuestra sociedad sabe que este PSOE puede permanecer en el poder durante años. La vuelta al gobierno a los contactos, como hemos sabido, después del atentado en la T4 de Madrid, vuelve una vez más a fortalecer a ETA, a darle la iniciativa, a asegurar su avance sin interrupción. Y digamos que con la vuelta a la negociación el gobierno sigue cumpliendo milimétricamente el plan de ruta fijado por ETA. Por ello, lo único que hay que verificar es la actitud de Rodríguez Zapatero, en el presente y sobre todo en el futuro. Una estrategia de diálogo con ETA no es una decisión neutra, no es que se hable un paréntesis y cuando se termina, si no hay suerte, estamos como al principio. No, el panorama ha cambiado, es completamente distinto. En este caso, lo podemos ver, ha provocado profundas divisiones en el campo de los demócratas, ha acabado con el acuerdo por las libertades y contra el terrorismo. Se ha hablado a lo largo de este proceso de la creación de una mesa extraparlamentaria. Inicialmente se señalaba que no se iba a crear, posteriormente se dice que se va a crear. Vemos de nuevo la dinámica de confusión de la opinión pública. Una vez se insiste en que se va a crear, se justifica señalando que no es un precio político. Es evidentemente un precio político crear una mesa ad hoc para llevar a cabo un diálogo que en democracia debe llevarse en esas instituciones, como decía anteriormente, precisamente por esa democratización. Porque personas como Gregorio Ordóñez, Fernando Buesa y otros representantes de la voluntad popular han sido elegidos democráticamente por unas instituciones y han sido asesinados por defender unas instituciones porque se insistía en que ese diálogo debía llevarse a cabo en esas instituciones. Zapatero ha preferido dejar aparcada la ley para propiciar toda clase de gestos que facilitasen la negociación. Zapatero ha movilizado para ello a los fiscales, ha reducido la actividad policial y ha pretendido neutralizar a los jueces. Dijo que él y solo él tenía información para lanzar este proceso. Acuérdense. Y era mentira. Dijo que había verificado el final de la violencia. Y era mentira. Dijo que primero era la paz y luego la política. Y era mentira. Pronosticó que ya no habría más muertos. Y era falso.
silenció que seguía dialogando a pesar de las bombas y ETA ha decidido poner más bombas. Pues bien, fiarse de Zapatero a estas alturas es sencillamente imposible.